Muy buenas tardes a todos desde Finanzas Trading y junto con nuestro broker área Active Trades. Vamos a hacer nuestro cierre diario del mercado. Son las 4:13 hora Bogotá, es decir, 5:13 hora Nueva York. Hace aproximadamente 1 hora y 13 minutos se cerró la sesión en Estados Unidos y como es usual, desde Finanzas Trading vamos a hacer nuestro cierre diario del mercado. Mi nombre es Johan León, analista de mercados. La verdad, el día de hoy bastante interesante, sobre todo por la gran cantidad de, de, de eventos económicos en el calendario económico, valga la redundancia. En primer lugar, pues tuvimos datos interesantes para Alemania. El PMI manufacturero para España tuvo un repunte interesante, lo cual refleja pues el crecimiento económico por el cual está pasando Europa. Sin embargo, para Alemania las ventas minoristas y las ventas al por menor apuntaron a la baja. em, en un dato que pues esperaba que fuera cada vez menor, pero todavía aún falta ese impulso de parte de la demanda en Europa que aún no ha repuntado como espera el mercado. Adicionalmente, importante mencionar que el PMI de la industria de agosto para Alemania, a pesar de que no fue lo esperado, se sigue manteniendo en niveles altos y lo mismo sucede para el PMI de la industria en general para Europa, el cual pues a pesar de que no superó el dato esperado del mercado, igual está muy cerca y se mantiene en niveles pues máximos. Por otra parte, la tasa de desempleo para Italia específicamente se redujo de 9,4 a 9,3 por debajo de lo que pensaba el mercado, 9,7. Adicionalmente, la tasa de desempleo pues en general para la zona de euro disminuyó de 7,8 a 7,6, justo lo que el mercado estaba esperando. El mercado en los datos en Estados Unidos apuntaron en general a una apertura negativa y esto les trajo a el dólar americano una jornada negativa. Específicamente, lo más importante del día de hoy fue el Informe Nacional del Empleo de ADP en agosto. Este se publicó con una creación de 374.000 creaciones de empleo o de nóminas contra lo esperado del mercado de 615.000. Aún sigue bastante mal el tema del empleo, o no bastante mal, sino que no es lo esperado. Por supuesto, el día viernes vamos a tener el complemento de este informe, pero lo más probable es que tengamos también un dato decepcionante, teniendo en cuenta lo que sucedió el día de hoy. Esto probablemente vaya o le dé argumentos sobre todo a la Fed para continuar con su de política monetaria expansiva y retrasando un poco más el proceso de tapering, pero vamos a ver cómo va a reaccionar. Por ahora los datos apuntan a la baja y esto le dio en general al dólar americano un negativismo en el mercado. El PMI para la industria en Estados Unidos igualmente se redujo, aunque no se redujo bastante, igual estamos en niveles máximos, un escenario, por lo menos en cuanto al PMI industrial, similar a Europa. Adicionalmente, pues el índice del empleo se ubicó en una cuota negativa y el índice de precios de fabricación se redujo ligeramente. Esto es un dato interesante, positivo para las presiones inflacionarias que está presentando Estados Unidos. Adicionalmente, no hay mucho que mencionar. Me gustaría mencionar pues el tema del cambio el, el- el tema del petróleo, específicamente los stocks de petróleo crudo, que se ubicaron en una cota de menos 7,17 millones contra lo esperado por el mercado. Estuvieron muy por debajo, estuvieron bastante por debajo de lo que el mercado estaba esperando y adicionalmente pues definitivamente se confirmó que la OPEP va a continuar con el regreso de 400.000 millones de barriles de petróleo al mes, como lo tenía planeado pues como ya lo venía planeando, a pesar de que hay unos temores de contracción económica por algún tipo de rebote en las tasas de contagio. Entonces, eso también está mandando un poco a la baja los precios del petróleo, como vamos a revisar más adelante. El mercado de Forex, como se lo mencionaba, el día de hoy mayoritariamente el dólar se mantuvo negativo, el euro y la libra esterlina se mantuvieron en un terreno mixto. Em, Dos divisas que se comportaron extremadamente polarizadas fue el franco suizo, el cual se comportó muy negativo el día de hoy, y el dólar australiano, el cual se comportó muy positivo el día de hoy. Probablemente esto tenga que ver con un mayor positivismo en la renta variable
y también pues con unos commodities que aparentemente se mantienen más estables. Otra divisa que le fue muy bien el día de hoy fue el neozelandés, y el rand sudafricano y el peso mexicano se siguen apreciando el día de hoy. Divisas refugio como el dólar americano y el yen japonés se comportaron muy mal, y el dólar canadiense también lo hizo mal el día de hoy por una caída en los precios del petróleo. En cuanto a la renta variable, podemos ver que en general el escenario fue mayoritariamente positivo, sobre todo el IBEX 35 recupera terreno perdido, se ubica en 1.5, el IBEX Medium Cap también una buena variación el día de hoy, Eurostock 50 también cercana a la variación a 1%, superando el 0.5, Hansen se ubica en una variación superior al 0.5, y el IBEX Small Cap también bastante positivo. Podemos ver que la renta variable en España le fue bastante bien el día de hoy. En menor proporción tuvimos hoy al SP 500 y al Nasdaq. Hay que mencionar que el Nasdaq alcanzó nuevos máximos, pero las apreciaciones en general no fueron muy relevantes. El Nasdaq se apreció solo 0,19%, mientras que el SP 500 se apreció tan solo 0,4%. Por otra parte, el Dow Jones se redujo en 0,14% y el DAX alemán se redujo en 0.07%. El índice dólar cerró la jornada en 0.14%. Si nos vamos al escenario de materias primas, mayoritariamente hoy estuvimos negativos. El platino, podemos ver que muy pocas, en realidad la minoría, la excepción es que hoy alguna materia prima se haya apreciado. El gas natural continúa su racha alcista, y la plata también continúa manteniendo las ganancias de la semana pasada. La plata se apreció en 0.80 y el gas natural cayó en 5.90, perdón, creció en 5.99. Tuvimos caídas exageradas de parte de metales industriales como el cobre, que cayó 2.16%, y el platino, que cayó 1.55. El Brent y el WTI cayeron 0.44 y 0.39 respectivamente. A pesar de que no son variaciones muy importantes, continuamos con una racha negativa que ya acumula 1%, 1.34% de negativismo para el petróleo Brent. Si nos vamos a otros escenarios, podemos ver cómo el maíz se corrigió el día de hoy 2%, el trigo corrigió 1%, eh, y así en general un panorama negativo el día de hoy para las materias primas. Y por último, un muy buen panorama que repuntó al final de la jornada con las criptomonedas. Ethereum vemos que se está apreciando un 10%, Bitcoin recuperó la cuota de los $48.000 y se apreció al final de la jornada un 2.83, Cardano por otra parte 2.98, Binance Coin crece 4.61, en general un escenario bastante positivo, a pesar de que renta variable no la vimos muy positiva en Estados Unidos. En general los mercados se posicionaron bastante bien en este tipo de activos refugios. En lo personal hablaría de un mercado bastante curioso, porque vemos que la criptomoneda como un activo refugio, como un activo muy riesgoso, avanzando fuertemente, mientras que el oro, por ejemplo, cae bastante duro. Entonces vemos esas dos visiones, pero tampoco vemos como la renta variable avanzó bastante bien. Entonces, hoy no es un mercado que se haya posicionado mayoritariamente al riesgo o hacia la adversión al riesgo, sino simplemente un mercado que está reaccionando a pues este negativismo de parte de Estados Unidos, y pues simplemente hay capitales que se están filtrando hacia mercados de alto riesgo como son las criptomonedas. Eso es todo por la sesión de cierre del día de hoy desde Finanzas Trading. Un saludo, mi nombre es Johan León. No me queda nada más que recomendarles que hagan todas sus operaciones a través de nuestro broker aliado Active Trades, y que por supuesto se conecten a todas las sesiones que hacemos, tanto las sesiones en vivo como nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.